¿Me están escuchando? ¿Me confirman el audio? Vamos esperando 5 minuticos para dar inicio. Bueno, estaba esperando que se conectaran los demás. Bueno, recuérdame, ¿en qué parte quedamos ayer? ¿En qué parte quedamos ayer? En las decisiones de mayoría calificada. Estamos mirando el concepto. Listo. Sí, señores. Bueno, hoy voy a tocar tema que a veces nos suena mucho. ¿Quién es el administrador? ¿Quién es este administrador? Las clases se las envía a Julia. Bueno, pregunto. ¿Quién debe definir la idoneidad para ser administrador? ¿Quién debe definir la idoneidad para ser el administrador? El que lo elige, ¿cierto? ¿Y quién lo elige? ¿Quién lo elige? El consejo. ¿Qué artículo establece la facultad del consejo para nombrar el administrador? No, cerquita. ¿Qué artículo establece la facultad del consejo para nombrar el administrador? El artículo 50, que nos dice básicamente quién nombra el administrador. El administrador no hay una, realmente no existe un perfil establecido por ley. ¿Ok? O sea, ustedes no van a encontrar en ninguna parte eh, que para ser administrador de propiedad horizontal debe cumplir con los siguientes requisitos. No, por ley no lo van a encontrar. ¿Ok? Por norma no lo van a encontrar. Entonces, ¿quién lo debe definir? Pues el consejo a la hora de realizar el proceso de selección. Acá hay algo muy importante en relación con esto. Una gran falencia que tienen los miembros del consejo a la hora de seleccionar el perfil o de establecer el perfil es que no saben lo que requiere. O sea, no saben cuál es ese profesional que consideran que debería dedicarse a la administración de mi propiedad. Ahí es eh, donde gran parte de los administradores o de los consejos fallan. ¿Por qué? Porque simplemente ni siquiera tienen un perfil, de hecho. Simplemente optan por contratar a cualquier persona. Y no estoy hablando de que tenga un nivel profesional o académico X, sino que muchas veces contratan a personas, por ejemplo, que son propietarios de algún apartamento que no tienen ni idea de administración de la propiedad horizontal ni de administración de recursos, que no tienen ni idea de gestión, que ni siquiera saben cuál es el marco regulatorio que le aplican y ahí es donde falla. Ahí es donde encuentran
grandes falencias. Es más, ni siquiera hacen un análisis claro de en los procesos de selección de esa persona que van a seleccionar o que van a quedarse encargada del cargo. Por eso es que en muchas ocasiones han ocurrido falencias en cuanto a los procesos de contratación. ¿Ok? ¿Ok? Ya te doy la respuesta, Yanelis, por interno, pero creo que me... Ahora, también deben ser ustedes coherentes con lo que seleccionan o el perfil que seleccionan para poder entregarle y darle los recursos de mi propiedad. Si usted tuviera una empresa, ¿verdad? En la cual depositó todo su patrimonio, ¿qué haría para contratar un administrador? ¿Qué haría usted para contratar un administrador? ¿Qué proceso de selección realizaría? Hoja de vida, sí. Años de experiencia. Confirmar los documentos de la hoja de vida. Ahí es donde les pregunto. En los conjuntos residenciales en los que ustedes viven, si hacen ese análisis para seleccionar el mejor profesional. ¿Sí? Esto es una de las partes o de los temas más, digamos que más complicados de la selección. ¿Ok? ¿Por qué? Ustedes deben tener claro qué es lo que quieren. ¿Ok? ¿Qué es lo que buscan? ¿Quién es ese administrador? Y basado en esa necesidad, basado en esa necesidad, establecer un perfil adecuado. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde les voy a habilitar el micrófono. Tengan mucho cuidado porque les voy a habilitar el micrófono. Entonces van a tener ustedes la oportunidad de interactuar. Ya está habilitados los micrófonos. Yo les voy a hacer una consulta brevemente. Denme un segundo. Ahora sí.
Un perfil se compone de lo siguiente: educación, formación y experiencia, ¿cierto? Un perfil se compone de estos tres elementos: educación, formación y experiencia. Les voy a hacer una pregunta. Para ustedes, ¿quién sería o cuál sería la formación, perdón, la educación que debería tener ese administrador? Tienen los micrófonos habilitados. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Luz Ayala Carvajal, soy contadora pública. Para mí, un administrador, pues he sido revisora fiscal de algunas copropiedades y me gustaría encontrar allí un perfil muy afín a la administración de empresas, a la ingeniería industrial, a carreras que sean afines para que esta persona realmente pueda tener Me un buen dicen que desarrollo en la actividad. profesional en contaduría, entonces contador público. Sandra tiene el micrófono habilitado. Sí, señor. La que está hablando es Lucedida Ayala, profe, que soy contadora. Pero Abogado, entonces, que sea abogado, sí, o sea, son perfiles que uno quiere ingeniero dentro de industrial. la... Sandra tiene Mariana también tiene el micrófono habilitado. Buenas noches, mi nombre es Sandra Arenas, soy de la ciudad de Barranquilla. Soy ¿Escucha? administrador, soy administrador, Cierren los micrófonos los eh, que no están hablando. por favor, si es verdad. Sí, por favor. Soy administrador de empresas y además he hecho, pues digamos, cursos en el SENA de propiedad horizontal y tengo diplomados en propiedad horizontal. Entonces, pensaría yo que la administración de empresas va relacionado, igual que la contabilidad, con el tema, el ser contador, con el tema de administración en propiedad horizontal para ser administrador. Listo, sí, puede ser, claro. Sí, el administrador, claro, porque el administrador de empresas, pues es el que básicamente es la profesión que se encarga de direccionar los recursos y de direccionar las organizaciones, ¿no? Entonces, la administración de empresas, sí. ¿Qué otra profesión creerían ustedes que debe ser o puede ser administrador? María Luisa, Mariana Luisa Tes- Testillano. Mariana, bueno, Mariana no. ¿Aló? Puede Sí, ser un María. tecnólogo en administración financiera. Entonces, tecnólogo en administración. ¿No me están escuchando? Sí, señora. Mm, Aquí me escribieron que cualquier profesional universitario, cualquier profesional profesional debería o puede administrar recursos. Yo Buenas diría que noches, todo, buenas noches, mi yo nombre es diría que, Renata. Bueno, listo, Lucedit, y después yo. ay, muchísimas gracias, Renata. Yo siempre he pensado que por lo mismo de que he estado allí en la carrera a nivel de trabajo como revisora fiscal, siempre deseo que la persona que esté allí para poder tener un buen equipo debe ser, no es necesario inclusive que sea profesional, pero sería Sí, lo ideal, ¿no? Que el perfil sea afín a lo que uno busca. Pero hay gente muy educada en esto, hay gente muy capacitada,
personas que han sido también muy empíricas, que me han sorprendido a mí en mi carrera y que yo aplaudo y que también apoyo, a pesar de la experiencia que nosotros todos tengamos, también en la actitud, ser proactivo, ser diligente, ser prudente, ser respetuoso y ser comunicador ante las personas. Siempre soy muy respetuosa de los residentes y de los copropietarios porque son las personas que realmente se esfuerzan para mantenernos en sus copropiedades. Entonces, siento que todas las profesiones también están capacitadas y si nosotros nos especializamos educándonos y buscando la forma de aprender y estar todo el tiempo en construcción, seguramente todas las carreras pueden ser, porque también somos residentes, somos copropietarios, debemos educarnos para poder entender y comprender cada vez que las personas profesionales que nos lideran o nos administran, ya sean los contadores, los revisores, los abogados, los administradores, podamos comprenderlos, porque a veces por el mismo desconocimiento de las leyes y de la ley en especial, que es la que nos rige, la ley 675 del 2001, pues desconocemos y a veces somos arbitrarios o somos inocentes y de verdad no apoyamos, sino que somos un obstáculo. Entonces siempre digo que todas las personas que estén en la actitud de querer participar, de querer aprender y de querer construir, cualquier carrera podría ser capaz de hacer este trabajo. Sí, podría ser que cualquier profesión hoy por hoy pueda desempeñar de una manera adecuada la administración. Pero ustedes deben tener, cuando vayan a seleccionar un perfil, sí es importante que ustedes sí se sienten y analicen esto. ¿Por qué? Porque la idoneidad, es que muchos dicen, no, es que debe ser una persona idónea, pero es que la idoneidad le da esto, el perfil. O sea, usted no me puede decir, no, es que debe ser una persona idónea. Sí, claro, pero ¿qué es idoneidad? La idoneidad le da perfil. Y si usted o sea, como copropietario, como miembro del consejo, no tiene ni idea qué debe buscar, pues entonces se van a presentar muchas personas que pueden que tengan conocimientos y demás, pero pueden que también no tengan digamos que, eh, los conocimientos básicos, porque yo pienso que para administrar debe conocer algo de, pues obviamente la IC 75, debe conocer algo de gestión y de procedimientos. La verdad, sí es importante que conozcan temas de procedimientos porque muchos llegan a administrar y no tienen ni idea cómo van a hacer un proceso de contratación, lo hacen en la marcha, simplemente establecen ese procedimiento, pero no tienen ni idea. No conocen, por ejemplo, de temas de seguridad y salud del trabajo, no conocen algo del marco normativo, como puede ser el tema de Big Data. No conoce, por ejemplo, cómo hacer un presupuesto o simplemente se ha basado en lo que ha desarrollado en su ejercicio. Y la gran mayoría de las profesiones lo pueden hacer, claro. De hecho, podría hacerlo hasta una persona que no tenga una educación profesional, un tecnólogo en gestión de propiedad horizontal, que es del SENA, también lo podría desarrollar. ¿A qué voy con esto? Que dentro del ejercicio que ustedes adelanten, deben sentarse a analizar muy bien quién debe ser el administrador, qué, qué es lo que requieren ustedes, ¿por qué? Porque si ustedes requieren de pronto un abogado porque han visto o han tenido problemas jurídicos y demás, y que ese abogado eh, conoce un poco más, siempre frente a algunas situaciones o nos va a ayudar a guiarnos a un cumplimiento más legal, pues entonces el abogado. Pero si creen ustedes que han tenido falencias últimamente en el manejo contable y presupuestal, pues deberíamos tener un contador o un administrador o hasta un ingeniero industrial, ¿verdad? Bueno, también hasta un tecnólogo en administración financiera, alguien que tenga esos conocimientos básicos.
Ahora bien, yo les pregunto aquí, independientemente de la educación que ustedes consideren, Celular cargado, desconectar el sí cargador. debe existir algo. La formación que esta persona deba tener. La formación que esta persona deba tener. Y aquí en formación estoy hablando cursos, diplomados y algunas capacitaciones o seminarios que puedan aportar. Ahora aquí les pregunto, ¿qué formación específica debe tener este profesional? Sandra Arenas, luego Liz y luego María de Jesús. Sandra, Eh, mm, ay, 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 ay. ¿te escuchamos? Bueno, Sandra, bajo la mano. Liz, ¿tiene el micrófono habilitado? Buenas noches, profe. Bueno, Es que yo había levantado la mano para la pregunta anterior. Si bien yo creo, o sea, con el respeto que todos me merecen, yo soy ingeniera topográfica y dentro de mi carrera nosotros empezamos a ver unas materias que se llaman cartografía, catastro y legislación predial. En ese momento fue donde a mí me nació y me encantó todo lo relacionado con la propiedad. Entonces, digamos que el campo de acción de nosotros es bastante grande. Entonces yo dije, bueno, a mí me gusta mucho esta rama y yo me quiero meter por este lado. Entonces, sí tengo, me parece importante que una persona que esté, digamos, en otra carrera diferente a lo de administración, porque digamos que la carrera idónea sería administración de empresas, ¿ya? bien. Esa sería la carrera idónea, pero pues digamos que si una persona como yo en este caso que quiere incursionar o meterse en este tipo, en esta rama, pues debería de formarse, hay muchos cursos en el SENA, muchos diplomados que deberían de uno empezar a hacer un auxiliar administrativo. Técnico auxiliar administrativo que se puede hacer en el SENA, una contaduría, hay muchos cursos de contaduría básica, nivel intermedio y avanzado, buena herramienta de las herramientas, buen manejo de las herramientas ofimáticas y la verdad, pues no sé, digamos que eso también depende de las necesidades de la copropiedad, porque hay copropiedades que digamos que funcionan muy bien, digamos, sin alguien que tenga un abogado eh, Sí. como administrador. Pero, por Ujú. ejemplo, hay otras propiedades que sí, eso también depende, digamos, de las necesidades de las copropiedades, porque hay administradores que, por ejemplo, son ingenieros o arquitectos y ellos pueden determinar diferentes fallas de una manera y hacer un informe bien detallado y, digamos, complementar lo que saben en su saber ser aplicado a la administración de la propiedad. Entonces, la verdad, yo pienso que hay que tener la formación en la ley 675, contabilidad, herramientas ofimáticas y también hacer un cursito de propiedad horizontal y atención al cliente, porque es muy importante aprender a manejar, digamos, el personal de una copropiedad, porque todas las personas tienen pensamientos diferentes. Creo que también es importante meter allí que tiene que tener atención al cliente porque de hecho he estado en varias asambleas en donde muchas de esas observaciones se les hicieron a los administradores que eran muy secos, que ni siquiera saludaban, que respondían cada no sé cuánto a... Entonces son también varias cositas. Entonces ahí va atención al cliente. A veces no lo tienen, ¿verdad? A veces sí, lamentablemente a veces perdemos ese don de personas. Eh, Sistemas de gestión, cursos de sistemas de gestión, listo. Mientras, Lewis y Blanca Marí, tienen el micrófono habilitado. Primero Lino o primero yo. Yo soy Blanca Marina. Blanca, Ok. Buenas noches para todos.
Buenas noches, instructor, profesor, no sé cómo le gusta que le digan. No sé, Juan. Bueno, Juan. Pues yo pienso que todo parte, bueno, yo soy administradora de empresas y no necesariamente para administrar una copropiedad horizontal como que esa es la carrera idónea, no necesariamente. Yo voy a cumplir ya 4 décadas en estos menesteres y actualmente lo que hago es apoyar a los administradores, a los desarrolladores en la parte de los, soy consultora en propiedad horizontal integral. Y dentro de todo este proceso tengo un modelo específico que creé precisamente para propiedad horizontal. Entonces yo pienso que la idoneidad de cualquier profesión, no hablemos de propiedad horizontal, sino de cualquier profesión, está enmarcado en el conocimiento, la experiencia, el trabajo de campo y la constante aprendizaje, como esto que estamos viendo, todo que sea autoaprendizaje. Entonces, si uno decide ser administrador de empresas, tiene que, ¿a dónde aprende uno? Pues estando con el gremio. Entonces, Claro. yendo a simposios, yendo a congresos, yendo a conferencias, yendo a diplomados de estos, la oportunidad de un diplomado, todo. O sea, ahí es en donde uno adquiere esa experticia, ese conocimiento para luego llevarlo a la práctica y adquiere uno la experticia. Entonces, yo siempre he dicho, le digo a los administradores cuando les hago las capacitaciones, les digo, mira, una de las cosas que yo pienso que los administradores están mal pagos es porque es por lo que un administrador de propiedad horizontal tiene que ser un muy, pero excelente lector, porque estamos en un rango de unas 1000 leyes que rigen la propiedad horizontal. En eso está pues las leyes, los decretos, los anexos, todo, sí, esos son 1000. Entonces uno tiene que tener, no tiene que sabérselas, porque realmente lo único que uno hace en propiedad horizontal como administrador es seguir reglas del juego. Uno no tiene que inventarse nada ni interpretar nada, es seguir las reglas del juego. Entonces, por ejemplo, una muy buena herramienta que tienen los administradores, que es excelente, o sea, sobre eso trata mi modelo, es la norma técnica sectorial, la 02 y la 05. La 02, pues es la residencial, que tiene que ver con toda la parte administrativa, y la 05, que tiene que ver con la ética. Yo pienso que eso es lo que mucho hace falta la propiedad horizontal, esa falta de compromiso, esa falta de ética profesional, porque el hecho de que esto sea una actividad no quiere decir que uno no se vuelve un profesional, se vuelve un profesional y todos los profesionales en cualquier actividad deben tener mucha ética, o sea, llevar las cosas con mucha transparencia, la comunicación asertiva, ser uno, ponerse en los zapatos del residente, o sea, lo que llaman las emociones, pero saberlas manejar de una manera asertiva. Entonces, todas esas cosas es lo que hace falta y es lo que uno... Yo pienso que cualquier profesional tiene que nacer del ser, mejor dicho. O sea, ser, hacer, tener para estar. Y primeramente, esa es la estructura que se debe manejar en propiedad horizontal. Primero, tener enfoques en eso, hacer capacitaciones en primero ser, para después hacer, para después tener y luego estar. Si uno no tiene claro eso, es muy difícil trabajar la propiedad horizontal porque es bien complicada y ser un muy buen lector, uy, eso, yo pienso que un administrador le pagan mal es por eso, porque tiene que, o sea, hablamos no de la media, sino de la excelencia. O sea, lo mío es de la excelencia, a mí la media no está en mi léxico. Entonces, es tener esas herramientas internas
para uno manejar bien esta actividad. Entonces tiene que aprender y yo pienso que un administrador de propiedad horizontal es más que un médico, es más que un abogado, tiene que leer mucho más que estos que se supone que son las profesiones como más complicadas, que se supone que leen mucho, ¿no? Los abogados y los médicos, pues para estar informados de todas las cosas, porque pues es así. Entonces, básicamente yo pensaría que por ahí es la cuestión y no es tanto esa parte de tener una profesión específica, no lo creo. Yo pienso que más es tener esa misión de servicio, porque es que en propiedad horizontal, todo lo que se mueve en propiedad horizontal tiene que tener ese sentido de servicio, de querer uno servir a la gente, a la comunidad, de tener ese sentido de responsabilidad social individual. Eso es básico para esto. Es mi opinión y es mi experiencia. No sé ustedes qué opinan. Lo que pasa, sí, lo que su merced dice, todo es cierto. ¿Y qué pasa? Y les voy a comentar acá. Los perfiles son importantes porque nosotros debemos definir esto. ¿Y qué pasa? Y esto es un concepto personal lo que les voy a comentar. Le va a sonar algo feo, pero es la verdad. El administrador, como su nombre lo dice, debe ser debe administrar y direccionar una copropiedad. ¿Qué pasa? Lamentablemente, en la gran mayoría de las copropiedades, en especial las propiedades que se dedican, perdón, las propiedades residenciales, de uso residencial, contratan a una persona natural y la persona natural debe cubrir diversas necesidades. Debe ser abogado para responder algunos derechos de petición y demás. Debe ser ingeniero para mirar todo el tema estructural y fallas y demás. Debe ser especialista en seguridad y salud en el trabajo, pues para cumplir con los temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando estoy diciendo debe, no quiere decir que tenga que tener esa profesión, sino que debe conocer. Debe conocer sobre la parte tributaria y la parte contable. Debe conocer sobre resolución de conflictos, debe ser empático, debe conocer sobre manejo de cartera, debe conocer sobre, por ejemplo, procedimientos que están ligados a la norma sectorial 02. Debe, ¿qué otra cosa se me escapa? Conocer de algo ambiental, entre otros, ¿cierto? Básicamente, ser todero. Pero no debería ser así. Esa persona debería contar con un equipo que lo pueda apoyar en el desarrollo de la actividad. Porque por más que yo quiera solucionar todos los conflictos que tiene una copropiedad, es casi imposible para una sola persona hacerlo. O es imposible para una persona hacerlo. Por eso debe contar con un equipo que realmente lo apoye. Por eso debe contratar un contador, por eso debe contratar un profesional en seguridad y salud en el trabajo, por eso debe tener un abogado que lo apoye. Y en lo posible, pues, pues contar con alguien que lo ayude en algunas actividades básicas. Pero pues eso no es la realidad. En realidad, muchas propiedades lo que hacen es contratar a una persona bajo unos argumentos con el fin de que simplemente direccione y solucione todos los problemas de una copropiedad. Pero más allá de esto, debemos entender el por qué son necesarios los complementos o el equipo que esa persona debe tener. Entonces, sí, puede ser tener cualquier profesión, debe tener unos conocimientos básicos, bueno, profundos en la IC 75, tener temas con relación a conocimientos de ofimática, ¿no? Word, Excel y demás, tener conceptos básicos de contabilidad, de atención al cliente,
de sistemas de gestión, pues conceptos básicos de resolución de conflictos, de, de algunos temas legales, ¿verdad? Y contar con experiencia. Puede ser 2, 3 años, 1 año. Puede ser la experiencia que nosotros consideremos. Puede ser 1 año o 2 años, ¿verdad? Pues obviamente manejo de propiedad horizontal. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es para todos los que son propietarios y demás. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagarle a un administrador que tenga ese perfil? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagarle? Si ustedes conocen, si la propiedad es una propiedad pequeña, pero tiene un litigio porque el ascensor se desplomó y murió un niño. Y aquí le voy a hacer esa pregunta. Puede que sea una propiedad no sé, de 20 a 25 apartamentos, ¿sí? O 30 apartamentos. Pequeña, una edificación. Pero resulta que ustedes dicen, no, es que es pequeña, pero tiene problemas con la DIAN porque no ha presentado las declaraciones de retención, tiene problemas con un litigio porque un niño se cayó del ascensor y falleció, tiene problemas con el sistema de gestión, no lo tiene básicamente, no tiene ningún documento en manejo de protección de datos. Y aparte de eso, la cartera está muy abultada y es casi nula el recaudo, porque la mayoría de los propietarios no pagan. ¿Será que no? Eso pasa de verdad, ¿no? Eso pasa, ¿cierto? Entonces, usted me va a decir, sí, es una propiedad pequeña. Entonces me van a decir, una propiedad pequeña y le vamos a pagar honorarios por de encima de 1 millón de pesos. O sea, 1 millón de pesos por los honorarios. ¿Será que ese 1 millón de pesos es suficiente para solucionar o para tratar de establecer un plan de trabajo que pueda abarcar todas esas necesidades de la copropiedad? ¿Y cuánto están pagando en una copropiedad pequeña? En una copropiedad pequeña, como usted lo dice. ¿Cuánto es lo máximo que están pagando en una copropiedad pequeña? Pues puede ser que sea, no sé, 750.000. Allí he visto algunas de 500.000. Eh, he visto algunas de otros temas de tiempo. Lo que pasa es que muchos dicen, listo, eh, si tienes toda esa problemática, si tiene toda esa problemática, ¿usted cree que el administrador le va a dedicar tiempo a solucionar cada uno de esos conflictos y a estar pendiente del litigio para que no se pierdan? No lo va a hacer, porque pues 1 millón de pesos no va a alcanzar. Ahora, ¿cuánto tendría que dedicarle de tiempo esa persona para realizar o sanar de cierta manera todos estos inconvenientes que tiene la propiedad? ¿Será que lo puede hacer en 2 horas diarias?
Porque por 1.000.000 de pesos un profesional pues lo haría más o menos 2 horas diarias o tal vez vendría 6 horas a la semana, 2 horas a la semana, 2 horas diarias. ¿Será que va a alcanzar a cubrir todas las necesidades? Yo no puedo determinar cuál es el tiempo. Y aquí les voy a dar un truco. Nosotros debemos cobrar como administradores, depende de algo. Depende del diagnóstico que se haga a las copropiedades. Y ahora vamos a hacer un ejercicio frente a ello. Depende del diagnóstico. ¿Por qué? Porque usted no me puede decir que una propiedad que es pequeña, entonces le voy a pagar 500.000 pesos al administrador, pero tiene un resto de problemática, ¿cierto? ¿Cierto? Un resto de problemática. Entonces yo no puedo decir que le voy a cobrar una copropiedad que siempre ha sido organizada, que tiene un archivo adecuado, que tiene un equipo contratado, que puede tener se pagan que la cartera es casi nula, o sea, que todos están pagando bien. O sea, no hay problemas de cartera, no hay problemas litigiosos, no hay problemas eh, en temas contables. El consejo se ha generado o ha hecho un ejercicio muy bien realizado, estructurado, para que el administrador a su vez construya procedimientos a través de pues, lo que nos establece la norma sectorial y los tienen ya establecidos. Pues yo no le puedo cobrar a esa copropiedad lo mismo que de pronto una copropiedad que tiene un sinnúmero de deficiencias, que lamentablemente son la mayoría, ¿verdad? Eso es un consejo que yo les doy. Antes de aceptar cualquier administración, hagan un diagnóstico. Sepan cuáles son las problemáticas y cuánto tiempo de su semana les va a costar atender esa copropiedad. Porque algo que ustedes deben tener claro es que el administrador tiene una responsabilidad grandísima sobre las decisiones que tome. Una decisión grandísima sobre esas decisiones que toma. Y podría llegar a ser responsable hasta con su patrimonio por las decisiones que toma irregular, que pues obviamente pueden ser por falta inclusive hasta de recursos, ¿verdad? Entonces yo les sugiero, antes de realizar o tomar cualquier administración, haga un diagnóstico de cómo está, de cuáles son esas falencias que tienen. Y posterior a ello, de acuerdo a su plan de trabajo y a las horas que le va a tomar subsanar cada una de esas problemáticas, pues ahí sí proyecten sus honorarios y díganle a los miembros del consejo, miren, yo sé que muchas veces ustedes establecen unos honorarios de 1.000.000 de pesos porque no tienen más, pero es que yo hice un diagnóstico y las necesidades son estas. Y ustedes requieren una persona más tiempo. Y para yo poder dedicarle y tratar de subsanar esto, requiero esto. Y requiero ese equipo. Porque sin recursos, lamentablemente, pues no hay nada no hay mucho que se pueda hacer. Tal vez se pueden hacer algunas gestiones, pero pues no hay mucho. Hugo, y luego Alba, y luego Elkin. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches a toda la audiencia. Sí, mire, este tema es bastante amplio, bastante álgido. Y con respecto a su pregunta inicial, educación y después formación, pues la educación deberían tenerse en cuenta en las universidades, un espacio exclusivo para la carrera de administrador de propiedad horizontal.
bien sea, no sé, título de administrador en bienes raíces y propiedad horizontal, con todos y cada uno de los elementos que Juan nos ha venido charlando desde el día de anoche. Tener conocimientos de derecho básico, tener conocimientos de administración, conocimientos de gestión y seguridad en el trabajo, de arquitectura, de ingeniería, en fin, esto es un compendio de conocimiento para un administrador. Y a medida que avanza el tema, Juan, pues uno empieza a ver con preocupación esa gran responsabilidad que tiene el representante legal de una copropiedad, a tal punto que hoy por hoy se tiene que asesorar de profesionales en cada materia, y usted bien lo ha dicho. Si necesitamos un abogado, hay que contratarlo. Si necesitamos un arquitecto, un ingeniero civil, para hacer algunas adecuaciones, algunas modificaciones o algún mantenimiento de fachadas, algún tipo de mantenimientos técnicos del edificio o de la construcción, pues hay que recurrir a un profesional en arquitectura o ingeniería. Entonces, este compendio debe centralizarse a través de la universidad en una carrera específica que tenga el título de administrador de propiedad horizontal. Pero si bien es cierto, y volviendo al principio, la bondad y la genialidad de los administradores, pues ha sido su voluntad, su conocimiento a través del tiempo, o su experiencia mejor a través del tiempo, porque el conocimiento se va adquiriendo a través de los diplomados que hacen personas como Juan Ramos y otras organizaciones que se dedican al tema de la formación y la capacitación en propiedad horizontal, y por eso este diplomado de propiedad horizontal. Este es un diplomado que debemos aprovecharlo, entre otras cosas, porque estamos refrescando conocimiento. Y al refrescar conocimiento, yo a veces me pregunto si la ley 675 en sus 87 artículos es suficiente para la idoneidad y el espíritu de un administrador. La formación académica sí es importante. Hoy por hoy, de hecho, Juan, tengo entendido que usted próximamente va a ser abogado. Se acercan muchos abogados a la propiedad horizontal. Prácticamente ese sería el perfil profesional para la PH en el futuro, un abogado. Pero no va a ser suficiente porque necesitamos de la parte técnica y de la parte contable y de la parte de contratación y de la parte de los seguros y la parte, bueno, viene una serie de compendios que se vuelven un universo, y por esa razón es que el administrador a veces le toca apagar incendios cuando no se sabe asesorar y cuando no tiene el camino para afrontar y confrontar la problemática de la propiedad horizontal en Colombia. Juan, es el único aporte que yo puedo hacer en este momento, pero sé que nos estamos enriqueciendo día a día con estos diplomados, y por eso estoy aquí asistiendo con usted, Juan. Muy amable. Gracias. Bueno, ¿qué pasa, señores? Buenas noches. Pues Hola, sí, Alba. Buenas noches, muchas señora. gracias. Buenas noches. Estos diplomados de propiedad horizontal para personas que de alguna manera estamos vinculadas con el consejo, con la administración, son demasiado importantes porque nos amplían mucho el panorama y tenemos demasiadas incógnitas al respecto. Cuando tú haces la pregunta, ¿qué debo tener en cuenta como consejo de administración? Para elegir un administrador, podemos tener toda la gama de educación de cualquier cantidad de profesionales. La experiencia. Pero lo creo que es más difícil en todos estos años es comprobar la honestidad de esa persona que va a manejar los recursos de la propiedad horizontal. Desafortunadamente nos hemos encontrado con administradores que ganan 1, 5, 6 millones de pesos. O sea, lo que acepten en sus honorarios. Y hemos visto y me ha tocado ver cómo se va el dinero de una copropiedad
y vemos cómo los propietarios en sus reuniones, en sus asambleas, nos quedamos prácticamente con los brazos cruzados sin saber qué hacer, porque vino una persona, un administrador o una empresa, despilfarra los recursos y nos deja un gran problema. ¿Qué le toca a la copropiedad? Volver a buscar un administrador y viene ese problema. Y Juan, yo te lo traslado a ti. ¿Cómo voy a verificar que esa persona o esa empresa a cual le estamos dando el 100% de la confianza nos va a responder por cada uno de los dineros que estamos entregando, de las copropiedades que le estamos dando en administración? Yo creo que puede tener todos los diplomas, los que vos querás. Yo como persona natural, persona de una asamblea, de un consejo, ¿cómo voy a verificar la honestidad de una persona? ¿Dónde voy? Lo que pasa ¿Quién es me que, puede garantizar eso? lo que pasa es que mira, hay muchas cosas aquí. Ese tipo de análisis de cuáles, digamos que los preceptos éticos que tiene una persona, no son tan fáciles de identificar. ¿Qué se puede hacer? Indagar algunas situaciones que nos conllevan a evaluar si la persona es propensa a desviaciones éticas como manipulación de recursos. Eso sí lo podemos, digamos que analizar. ¿Cómo? Pues podríamos evaluar lamentablemente el tema de, aparte de ser un buen contrato, podemos evaluar, por ejemplo, el tema de el nivel de endeudamiento. A veces no lo hacen, pero miren, muchas empresas lo hacen. Cuando van a contratar personal de mando, liderazgo y sobre todo que va a manejar recursos, ellos evalúan claramente el nivel de endeudamiento de la persona. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un nivel de endeudamiento muy alto puede ser propenso a cometer irregularidades. No estoy diciendo que lo va a hacer, pero puede ser propenso y eso lo han notado muchas entidades. Ahora, el contrato. Muchos encuentran contratos que son muy ortodoxos, son muy simples, ¿verdad? Y esto también es importante. Sí, la declaración de renta debería ser, no es nada ilegal, no es un documento, podría ser. Entonces, miren, todos estos elementos son los que ustedes deben analizar. Como, no, ya sea como consejo o sea como administradores. Si son administradores, antes de cobrar honorarios, hagan el diagnóstico. Si son miembros del consejo, analicen y establezcan qué es lo que requieren. Pero también tengan claro que si son un consejo, si son un conjunto residencial, el cual tiene una problemática inmensa y que requiere una persona a tiempo completo, pues háganlo. Nosotros debemos ser claros, nosotros debemos ser coherentes entre lo que solicitamos y nuestras necesidades, ¿verdad? Si el contrato debe realizar un abogado, eso sí es importante, y realizar un proceso como todas las entidades. Es que miren, del administrador depende su patrimonio. Si un administrador no tiene adecuados manejos de sus recursos, pues en últimas, ¿quién va a pagar? Pues la administración. Ya después van a iniciar un proceso contra esta persona de repetición, contra esa persona, pero pues hay que mirar también qué recursos tienen. Por eso, en este punto del administrador, hablaba del perfil, ustedes deben ser muy coherentes y de saber muy bien qué es lo que requieren. Si requieren un administrador, un contador, bueno, si requieren el análisis de algunos preceptos éticos como es la honestidad y demás, pues también indagar sobre esto. Indagar, pero muchas veces nosotros contratamos a una persona simplemente porque
uno de los miembros del consejo quiso, pero no hacemos un ejercicio más allá. De hecho, les acabo de enviar un enlace en donde se evidenció bueno, aparte de esto, en el proceso de contratación de ese administrador, siempre van a existir riesgos, ¿cierto? Riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? De que a pesar de que se analice el perfil y se haya hecho un análisis claro frente a todas esas perspectivas de perfiles que existan, o esos, digamos que compendios de perfiles que existan, siempre va a haber un riesgo. Puede que ustedes hayan evaluado la declaración de renta de la persona y la persona no tenga ningún tipo de deudas, y que no sea propenso, de acuerdo a ese análisis, a unos malos manejos. Puede ser, pero igual siempre existe un riesgo, porque el riesgo es producto de la incertidumbre, ¿verdad? Y esos riesgos, en este caso, se deben transferir. ¿A través de qué? De pólizas. Entonces, cada proceso contractual en selección de administrador debe ir apoyada por una póliza que pueda cubrir todos estos riesgos de pronto de malos manejos. En el enlace que les acabo de enviar les voy a mostrar una noticia. ¿Qué opinan? Primero, ¿qué opinión tienen? Y segundo, ¿cuál fue el fallo o la causa raíz de que se haya presentado esta situación? ¿Cuáles fueron los fallos ahí? Ya te doy la palabra, Hugo. Falta de control interno. Tomémonos un descanso. Regresamos acá a las 7:25 y me cuentan después del descanso quiénes deben ser los garantes del control interno en una copropiedad. ¿Listo? Tomémonos un descanso y regresamos. El administrador, porque el administrador tiene unas facultades. Entre ellas está la ejecución, conservación, representación y recaudo, que básicamente son muy importantes para una copropiedad. En el video que vimos, o que vimos todos, ¿desde dónde falló? Las copropiedades que fueron víctimas de malos manejos de recursos. Hugo, 3 minutos, por favor, y luego Noé Ramos. ¿En dónde fallaron? Señor Hugo Alberto, tiene el micrófono. Blanca Marín. Sí, aló. Gracias, Juan. Sí, lamentablemente lo que acaba de compartir en este momento sobre los desfalcos que ocurren en las copropiedades, pues es lamentable primero que todo. Y se presenta casi que seguido. Pero aquí se está fallando, yo pienso, en varias cosas. En hacer, primero que todo, un buen filtro para la persona que va a estar al frente de una copropiedad. Y en esto también tiene que ver el Consejo de Administración en la tarea que tiene de hacer estos filtros. En algunas copropiedades los consejos de administración carecen de capacitación y carecen de conocimiento de la ley 675 y de bases fundamentales para la copropiedad. Y allí es donde se incurre en errores.
Yo pienso que una buena responsabilidad en este sentido sería generar unas pólizas de responsabilidad civil para el administrador por el monto de su presupuesto, hacer una consulta de antecedentes disciplinarios ante Procuraduría y ante Policía Nacional, conocer sobre la trazabilidad del presupuesto en sus ingresos y gastos mensuales para que el Consejo pueda tener un control más inmediato. Para mí serían esos tres filtros básicos, pero sí es lamentable ver en algunas copropiedades eh, esta falta de conocimiento y de poderse empoderar de su copropiedad en ese sentido, Juan. Esto, yo sí les voy a decir algo que lo que usted dice es real. ¿Qué pasa? El Consejo de Administración tiene una función, una facultad, una función que yo se las dije ya, que era el órgano de control, el órgano colegiado de control en una copropiedad. ¿Se acuerdan? Es muy claro decirles, bueno, una copropiedad debe tener un órgano de control y ese órgano de control está liderado, digámoslo así, por el Consejo. ¿Qué pasa? Que ni siquiera a veces los miembros del Consejo leen su reglamento ni sus funciones. Y esto también ocurre por un mal proceso de selección. O sea, listo, ¿cómo es posible que una persona que haya demostrado 20 años de experiencia ni siquiera se hayan tomado el tiempo de indagar? ¿Cómo es posible que una persona que tomó 20 años, que tenía 20 años de experiencia certificables, cómo es posible que ni siquiera se haya tomado el tiempo de indagar? ¿Cómo es posible que no hayan evaluado los riesgos? Señores, a lo que yo voy con todo esto, es, mira, el administrador es el eje o la piedra central, el eje central de una copropiedad. El que toma decisiones, el que administra los recursos, el que direcciona hacia dónde quiere llegar la copropiedad, ¿verdad? Pero el control interno y los procesos de selección son exclusivos de los copropietarios en cabeza de sus consejos. Si hoy ustedes no reflexionan, no entienden la importancia de establecer claramente quién es esa persona que va a direccionar o sobre el cual va a estar su patrimonio o le va a entregar su patrimonio. Si usted no tiene claro que si va a jugar un papel en el consejo es el de ser veedor, y si va a tener control, o si va a entregar una administración a una persona, lo mínimo es saber el perfil o tener claro el perfil, tener claro un procedimiento de selección y tener claro que todo procedimiento tiene unos riesgos y que para evitar que estos riesgos se deriven de incumplimientos y demás, hay que transferirlos a través de pólizas. Sin embargo, creo yo, en lo poco que conozco de temas de seguros,
que seguramente aún se tenga una póliza. Cierro un momento micrófonos. Seguramente aún se tenga una póliza. Van a asistir unas exclusiones y va a asistir una investigación por parte de la aseguradora. Y pensaría yo, en lo poco que conozco de aseguradoras, que les van a objetar la responsabilidad y les van a establecer que esa responsabilidad fue, o que eso que ocurrió fue producto de falta de control. Porque si ustedes miran, en la mayoría de las pólizas existen exclusiones, y esas exclusiones son las que nos cuestan muchísimo. Espero que con esta reflexión ustedes entiendan hoy un poco más de la importancia del el papel que juega el administrador, de la importancia que juega el consejo en la selección del administrador, y que a la hora de seleccionar un administrador deben tener en cuenta muchos factores, porque lo que están poniendo en juego es su patrimonio. Uno. Dos, el consejo juega un papel fundamental en esto y es el control. Por lo tanto, si ustedes, con el que miremos la norma sectorial, vamos a darnos cuenta un poco más para poder desarrollar una administración más organizada. Porque eso que ocurrió con esa administradora, en lo poco que vimos del video, fue netamente falta de control. Netamente falta de control. Porque ella tenía el control sobre las cuentas, tenía el control sobre las facturas, tenía el control sobre los terceros, pero nunca, hasta donde vi, el consejo se tomó el atrevimiento de analizar la gestión, sino hasta cuando ya se identificaron las falencias. Noé, señor, lo escucho. Gracias, profesor. ¿Me está escuchando? ¿Ahí me escucha? Sí, señor, lo escucho bien. Bueno, muchas gracias, profe Juan. Buenas noches. Un cordial saludo para todos en sala. Mi nombre es Noé Ramos. Llevo muchos años ya en la vida. Desde el año 91 queriendo aprender de propiedad horizontal, una profesión huérfana. Afortunadamente, desde hace unos 5 años atrás han habido entidades que han querido enseñarnos cada día más sobre propiedad horizontal. Escuchando los diferentes conceptos de mis antecesores, pues veo que se ajustan a una realidad, porque considero que el ejercicio de la administración en propiedad horizontal es uno de los oficios más difíciles que en el momento en Colombia existe. ¿Por qué? El administrador en propiedad horizontal primero debe tener conocimientos en muchos campos, como alguien lo decía por ahí, debe ser un proveedor. En contabilidad, manejo de personal, seguridad del personal, mantenimiento, pólizas, sobre todo tiene que ser un líder, porque va a manejar una comunidad desconocida para él. Pero bueno, eso era en el concepto anterior. Y sobre lo que pregunto últimamente, profe, pues el responsable por falta de control en la pérdida de esos dineros, pues exactamente es el Consejo de Administración. Uno de los problemas en el desarrollo social y administrativo de la propiedad horizontal que yo considero es precisamente lo que anteriormente decían, es
la falta de capacitación de copropietarios y consejos de administración. Noé, ¿te cuento algo? Se escucha, Sí, tiene mala comunicación, se escucha un poco regular. Escríbeme por favor al chat y lo miramos, ¿vale? Porque se escucha muy regular, ¿vale? bueno, ok, profe, muchas gracias. Gracias. Bueno, señores, tengo en este momento 7 manos levantadas. Por favor, ténganme paciencia. A su debido tiempo les voy a dar la oportunidad. Bueno, entonces vamos a continuar con otro punto. ¿Ustedes sabían que las copropiedades se pueden extinguir y que para esta decisión se requiere de una votación del 75%? ¿Saben cuáles son o cómo o cuándo se puede generar la destrucción del edificio? Perdón. En algún momento, si en algún momento una propiedad tiene un deterioro equivalente o superior al 75% del edificio, se puede optar por dos opciones: la reconstrucción o la extinción. ¿Ustedes escucharon del caso del edificio Space en Medellín? Sí. Ese fue uno de los más conocidos, ¿cierto? Ese es uno de los más conocidos. Hasta donde tengo entendido, fue extinta por la tercera causal, por orden judicial. Creo que un juez emitió un fallo para la extinción de la edificación o de las demás torres porque estas estaban con fallas estructurales. Ahora bien, si el edificio cuenta con un deterioro superior o igual al 75%, todos los copropietarios deben tomarle esa decisión y dejarla por escrito. Todos los titulares del derecho de propiedad de los bienes de dominio deben tomar esa decisión. A veces es complejo, pero yo no creo, hasta, bueno, no he visto todavía. No sé si de pronto alguno lo ha visto. Un edificio de orden residencial que esté con un deterioro igual o superior al 75%. ¿Conocen alguno? Pensaría que esto puede ser de pronto por una falla estructural o mm, algún caso fortuito, algún evento natural que pueda causar un deterioro considerable. De lo contrario, no creo, o sea, sería muy poco probable que los propietarios dejasen deteriorar eh, al 100 por el 75% de su propiedad. Sí, de pronto un caso fortuito, un temblor, una inundación o algo por el estilo, bueno, puede llegar a ocurrir, aunque todavía en Colombia no conozco el primer caso, a excepción del edificio Space. Pero sí puede existir esa situación y se puede extinguir con el voto unánime de los copropietarios. Blanca Marín, te escucho.
¿Cómo? Mientras que Blanca. Gracias, Juan. Hola, Blanca. Ya estoy acá. ¿Sobre qué quiere que hablemos? ¿Sobre esto último o sobre lo que veníamos hablando de Bueno, sobre lo la que quieras. causa de Pero corto, por de favor. la causa de la señora? Pues yo pienso que la situación sí es de control, pero mejor dicho, en propiedad horizontal, eso es, ese círculo virtuoso que se maneja en la administración se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque eso comienza desde el momento que la asamblea elige al consejo. A veces los consejeros y en su mayoría no tienen ni idea, no tienen ni idea qué es vivir en propiedad horizontal, y discúlpeme si acá hay consejeros, los respeto mucho y eso, pero estamos como en la generalidad. Entonces eligen personas que no tienen conocimiento y tampoco tienen esa voluntad de querer aprender. Entonces, a su vez, ellos eligen mal, ¿qué? El administrador, porque quien elige en la mayoría de reglamentos de los últimos 15 años, se le ha dado esa potestad en los reglamentos a los consejeros. Entonces, y una cantidad de funciones que si no están preparados, pues viene el desastre, lo que llamo yo el caos. Entonces, eso, hay muchas veces el problema que hay en la propiedad horizontal residencial específicamente es que como el revisor fiscal es potestativo, entonces la mayoría no lo tiene porque es un gasto, no lo ven como un filtro para esa parte del control externo y lo dejan 100% al control interno, que es en este caso el Consejo de Administración. Y desafortunadamente la comunidad, por esa falta de sentido de pertenencia, tampoco hacen lo que llaman el control social comunitario, que eso lo tenemos todos los que vivimos en propiedad horizontal. Entonces no se tiene tampoco. Entonces todo eso junto es lo que cocinó esa olla de la señora, digo yo, es mi opinión. Bueno, sí, gracias. Sí, es que hay un conjunto, un cóctel molotov, yo lo llamo así. Una serie de situaciones que conllevan a esto y eso ocurre casi en la mayoría. La mayoría de las veces, de las ocasiones en que ocurren esas situaciones es porque no se tiene claro. Entonces continuamos. Ahora que me acordaron, sí, por acá me dijeron algo. Cuando fue lo de Armenia, sí, se extinguieron, tuvieron que extinguir y todavía. Hace unos años alcancé a ir a la ciudad de Armenia y todavía hay vestigios de propiedades que se extinguieron, producto del colapso que tuvieron por el terremoto en ese momento. Bueno, ¿qué pasa cuando se toma la decisión? Pues se hace la liquidación, ¿no? Se eleva a escritura pública la decisión de Asamblea General. O sea, esa decisión se tiene que elevar a escritura pública. Todos los propietarios deben realizar esta decisión de Asamblea General y elevar la escritura pública. O sea, si hay una sentencia judicial, pues se tiene claro la sentencia judicial. ¿Ok? ¿Dónde se hace esto? Pues en la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos. Luego solicitan que los bienes comunes se dividan materialmente o se vendan para distribuir su producto entre pues los propietarios, de acuerdo a sus coeficientes. La división tendrá referencia, pues, todos los bienes comunes que son susceptibles de dividirse materialmente en proporciones de acuerdo al coeficiente. Luego se establecen las normas que establecen el Código Civil en el capítulo 3 y pues ahí se hace el pago y la liquidación de esta copropiedad. Quiero mirar algo aquí. En ese proceso también pues, existe un tema de liquidación, ¿no? ¿Quién actúa como liquidador cuando pues, ocurren estos eventos? El administrador. El administrador es aquel
que se va a encargar de todo el procedimiento de liquidación de la copropiedad y del manejo de la misma mientras se liquida. Ahora bien, quiero tocar algo antes de continuar o antes para mirar el día de hoy. Ustedes conocen el fondo de imprevistos, lo han escuchado, saben qué es y cuánto es. ¿Sí? Fondo de imprevistos, porque eso es un recorrido, digamos que hoy, ayer y hoy estamos haciendo un barrido por toda la ley para luego profundizar. Bueno, el fondo de imprevistos tiene una naturaleza, que es para un tema imprevistos, y es el 1% del presupuesto. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué pasa con ese fondo de imprevistos? Yo ayer nombré algo frente al mismo. ¿Quién es el único que puede ordenar la enajenación o el uso de este fondo? La asamblea, ¿cierto? ¿Y para qué es? Yo les dije a ustedes que era como la última, ¿qué? La última opción cuando no se puedan atender frente a otros eventos, ¿no? Porque generalmente, en la mayoría de los casos, se pueden cubrir con pólizas y cualquier otro elemento o cualquier otro recurso adicional. ¿Verdad? Generalmente, cuando ya no tengamos más elementos o recursos para poder subsanar una novedad y que se requiera de manera urgente, o se toma o se puede optar por el uso de este fondo de imprevistos. Es única y exclusivamente para ese evento. Ahora, pregunto yo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, usted es el administrador de una propiedad? Resulta que hay un sismo que afectó parte de la estructura de la copropiedad y requiere una corrección o una intervención inmediata. Inmediata, no se puede esperar ni un día ni dos, tiene que ser ya. Usted intenta aplicar la póliza, pero la póliza manifiesta que en este caso no tiene cobertura. Ahí, ¿cuál es el procedimiento actual a realizar? Sí. El primero que se tiene que hacer, o lo primero que se tiene que hacer es una asamblea extraordinaria, ¿cierto? Una asamblea extraordinaria. Es lo primero, o debemos hacer ese procedimiento. Bueno, ¿qué pasa si en esa asamblea, si no se alcanza o no se tiene el tiempo para hacer esa asamblea extraordinaria porque se requieren o son cuestiones de horas?
que la decisión tiene que ser tomada en horas, o si no, puede afectarse en este caso. ¿Esperan, no toman ninguna decisión o qué harían? Eso es una situación que a veces la ley contempla que lo único que puede tomar la decisión es la asamblea, no el consejo, ni ninguno demás. Pero si hay un caso necesario, urgente, que realmente si usted no toma esa decisión en ese momento y no interviene, ¿qué creen que deben hacer? O sea, ¿qué prevalece? ¿La preservación de la copropiedad o el formalismo de un fondo? Es una tarea que les dejo, pero ahí sí deben analizarlo muy bien. Pero sin embargo, la ley no establece ninguna excepción frente a este uso, o no la conozco todavía. Entonces, ¿creen que debe existir dentro del reglamento un procedimiento para este caso? Para estos casos, ¿y dónde debe estar contemplado? ¿En dónde debe estar contemplado? Debería estar en el reglamento. Deben haber algunos que sí, ¿no? Deben existir algunos que sí. El reglamento de propiedad horizontal debe tener contemplado estas situaciones fortuitas. Debe de alguna manera tenerlas. No puedo decirlo que en general, pero debe tenerlos. Porque hay situaciones que lamentablemente sí pueden llegar a ser cuestión de horas que se tengan que tomar la decisión o lamentablemente puede afectarlo. No porque pues la ley, el reglamento podría decir que deben tomar ciertos temas puntuales o se puede manejar el fondo de imprevistos para ciertos temas puntuales y posterior a ello se debe realizar la asamblea en donde se apruebe o se evalúe el uso de estos recursos y demás. Pero deben tener claro que esto debe estar en algunos casos en reglamento porque pues hay situaciones que se salen de la mano. Por eso es que muchos dicen, no, es que hay vacíos. No, es que no es un vacío. Lo que pasa es que el reglamento debe suplir esos vacíos. Y ahí es donde uno tenemos que tener claro que hay momentos en que los recursos deben ser sí o sí tomados para salvaguardar la integridad de la copropiedad. Sí, la ley del reglamento suple. Bueno, entonces, hay que agotar. No, yo no le puedo decir aquí porque eso es un procedimiento que ustedes deben establecer y aprobar en la asamblea. ¿Listo? Y quedar plasmado en el reglamento. Un procedimiento en caso de
y de establecer el valor máximo que se pueda permitir. Pero sí debe quedar plasmado porque pues hay casos de casos. Hay casos de casos, ¿no? Por ejemplo, casos como lo que pasó en Armenia hace más de una década, más de 2 décadas, donde muchas copropiedades se vieron afectadas en su integridad física y la aseguradora pues no dieron esa cobertura. Y son más de 26 años, entonces hay casos de casos. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿El fondo de imprevistos se puede suspender su cobro? Sí. Sí. ¿Cuándo? Cuando el 50%, o bueno, perdón, cuando el monto de ese fondo de imprevistos sea igual al valor del presupuesto. ¿Ok? Alcanza el 50% del presupuesto ordinario de gastos. Cuando se alcance ese 50% del presupuesto ordinario de gastos, eh, se puede suspender el cobro. ¿Ok? Ahora, el administrador, presupuesto no, claro. El administrador podrá disponer de esos recursos previa aprobación de la asamblea, de conformidad con lo establecido en el reglamento. Por eso es importante que ustedes se sienten y revisen esos reglamentos, porque ya los reglamentos, si son conjuntos residenciales que son de vieja data, de más del año 2000, perdón, del año 2001, 2002, pues sí valdría la pena que realizar un análisis de esos reglamentos y mirar si es posible realizar una modificación por todos los cambios normativos que han existido y por todas las nuevas necesidades que se tienen. Esto también lo debe establecer el reglamento. Ese cobro, pues, se hacen en despensas, se hacen a los propietarios en despensas ordinarias y extraordinarias en diferentes situaciones. O sea, parte del cobro que ustedes se les hacen de la despensa o de la cuota de administración, el 1% va para este fondo de imprevistos. Les dije, el reglamento juega un papel fundamental porque este sí cubre unos vacíos. Bueno, ustedes saben por aquí, hablando de impuestos, ¿quién paga el impuesto predial? Pero se pagan ¿cómo? O sea, ¿la copropiedad la paga? O sea, a la copropiedad le llega un recibo de impuesto predial como nos llega a todos por nuestro bien. No, no llega. De hecho, si ustedes miran la ley específicamente en el artículo, en el parágrafo 1, el artículo 16, el capítulo quinto, para que lo tengan, que esto es un poco de cultura, ¿no? Cultura general frente al tema. Dicen que el impuesto predial sobre cada bien privado incorporará los correspondientes a los bienes comunes del edificio conjunto en proporción al respectivo coeficiente. Entonces, cuando usted paga el impuesto predial de su apartamento, su unidad habitacional, allí tiene eh, incorporado una proporción del impuesto predial del conjunto residencial. ¿Claro? Ya no le llega a la administración ese cobro del impuesto predial, sino cada uno de nosotros
pues lo viene incorporado o lo tiene incorporado en el impuesto predial que se paga de manera anual. Esto es algo de cultura. Bueno, existen un tipo de bienes, bienes comunes y bienes privados. Denme un segundo aquí. Sí, existen, sí, cada uno lo tiene incorporado en el pago del impuesto predial. ¿Qué artículo era? ¿Me recuerdan? ¿Qué artículo era? Artículo 16, inciso primero, ¿cierto? Capítulo quinto, artículo 16, inciso primero. Listo. Parágrafo 1. Bueno, presten atención a esto. Existen unos bienes privados y unos bienes comunes. Los bienes privados se habla de lo propio, de lo privado, y se establece como aquellos que están delimitados y funcionalmente independientes, de propiedad, aprovechamiento exclusivo de los integrantes del edificio o de un conjunto. Entonces, un bien privado es aquel que está delimitado y funcionalmente independiente. En otras palabras, ¿qué es un bien privado? En otras palabras, o palabras castizas, ¿qué es un bien privado? Los apartamentos, el parqueadero, ¿qué más? Y si somos una casa, pues nuestra casa, ¿cierto? Tal vez también puede ser algunos sitios que tenemos, ¿no? Algunas bodegas que tengamos, ¿no? Algunos cuartos útiles que también tengamos. Esos son bienes privados. Ahora, pregunto, existen unos bienes comunes. Estos bienes comunes son aquellos que son parte de este edificio o que se comparten y que pertenecen pro indiviso a todos los propietarios de los bienes privados, que por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la asistencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular. Bueno, hay un caso que pasó y me pasó en uno de los diplomados. Me preguntan algún, me preguntó algún colaborador, un compañero, profe, ¿es posible que un propietario se apodere de la cancha y realice
un encerramiento en la cancha de fútbol de la propiedad? ¿Por qué no? Porque es un bien común y es de todos, ¿verdad? Y para eso debe ser un procedimiento de desafectación y demás, pero pues no, es un bien común. Ahora, existen bienes privados, pues que obviamente tiene derecho cada propietario y es de uso exclusivo de ellos, que obviamente por esta área privada se entiende como toda extensión superficie, eh, que pues que tiene que tilinderos y demás, todos esos bienes privados, pero también tenemos dos tipos de bienes comunes. ¿Han escuchado ustedes de los bienes comunes esenciales y no esenciales? Sí. Entonces, estos bienes comunes esenciales, presten atención al concepto, son aquellos que son indispensables para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del edificio o conjunto. Son imprescindibles para el uso y disfrute de los bienes de dominio particular. Los bienes esenciales son aquellos que son necesarios para que usted pueda hacer uso de su propiedad. ¿Ok? Puertas, pasillos, escaleras, cubiertas. Ahora pregunto, ahora les voy a preguntar. Muchos me han dicho, bueno, y entonces, si se daña la cubierta del quinto piso, ¿quién debe cubrir los gastos de esa cubierta? ¿Los dueños de los apartamentos de los quinto pisos o quiénes? La administración, ¿va? Todos. Bueno, los techos, todos. Las vías internas de la propiedad, ¿quién las debe reparar? La copropiedad.
le pregunto a ustedes, ¿el ascensor para ustedes es un bien esencial? ¿Será que el ascensor es un bien esencial? ¿Sí? Mm, Y entonces, si es esencial, todos deben contribuir al mantenimiento del ascensor. Bueno, el transporte vertical. Es el único caso que lo contempla en la norma y lo miramos en el artículo 29, que habla de la participación de las expensas comunes. Específicamente en el parágrafo 3. ¿Qué dice el parágrafo 3? Pero deben tener cuidado con esta interpretación. ¿Ok? Los edificios residenciales y de oficina. Los propietarios de bienes de dominio particular ubicados en el primer piso no estarán obligados a contribuir al mantenimiento, reparación y reposición de ascensores cuando para acceder a su parqueadero, bueno, no estarán obligados, ¿ok? Cuando para acceder a su parqueadero, depósito, a otros bienes de usos privados o bienes comunes de uso no exista el servicio de ascensor. Entonces, si el ascensor no va o no está o no llega a una zona como el sótano, ¿verdad? Pues usted en teoría no estaría obligado, bueno, de acuerdo al parágrafo 3, a cubrir los gastos que se deriven del mantenimiento, reparación o reparación del, perdón, reposición o reparación del ascensor. En teoría. ¿Listo? Ahora, eso depende, porque si usted sí necesita el ascensor, es de primer piso, pero para llegar al sótano necesita el ascensor, pues sí, ahí se estaría obligado. Ahora, si por ejemplo, la azotea tiene, hay algunos conjuntos, ¿no? En donde en la parte superior tiene las zonas húmedas, como jacuzzi, como saunas y demás. Entonces, pues ahí eso sí o sí necesita el ascensor. Entonces ahí lo obliga. El único, o bueno, donde tenga de pronto los tanques de agua, pero los tanques de agua ya son zonas comunes, esenciales. Entonces ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero si usted no aplica o no utiliza el ascensor para nada, no hay zonas comunes en el último piso, no hay ascensor, no hay sótano en el parqueadero, o sea, el parqueadero no es de sótano, y por lo tanto no necesita el ascensor, no lo necesita para llegar a su depósito, pues entonces podría solicitar que se excluya.
o que usted, por ejemplo, no vaya a utilizar el ascensor que porque van a visitar a un vecino, por algo. O sea, que usted definitivamente diga, eh, es que yo no uso el ascensor para nada, yo no tengo vecinos, yo no utilizo el ascensor por ningún medio ni nada por el estilo, pues ahí digamos que no estaría en la obligación de cubrir con esos gastos. Esta sería como la única excepción en materia de bienes comunes esenciales. Entonces, ¿qué artículo era el que estábamos hablando? Artículo 29. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? Es como la única excepción que establece la norma frente a ese tema. El resto, que es que se dañó el tanque del agua general de toda la copropiedad, pues son esenciales y pues todos debemos cumplirlo. Que si se dañó, ahora, hay bienes comunes no esenciales. Estos bienes comunes no esenciales no son necesarios para el disfrute de su bien de uso privado o particular. ¿Como cuáles?